Bienvenidos a otra entrega más de este curso de electrónica básica. Estamos en la temporada de la electrónica digital trabajando con ceros y unos. Ya habíamos empezado a ver algunos circuitos integrados tipo flip-flop. Vamos a ver entonces el segundo circuito integrado que tiene el simulador, que es este flip-flop tipo D, como pueden ver en la pantalla. Voy a abrir un archivo donde tengo un circuito con un flip-flop tipo D. Un flip-flop tipo D pues va a tener dos entradas y dos salidas. La entrada de la señal de 5 voltios y una que llamamos entrada de reloj, también es de 5 voltios. Las salidas van a ser opuestas, están conectadas por un inversor. Si aquí hay un 0, en Q' hay un 1, y si en la salida hay un 1, en Q' hay un 0. Bueno, estas son salidas lógicas, o sea, que me van a indicar si está saliendo o no está saliendo. Por ejemplo, yo entro 5 voltios acá, se prende este primero porque le está llegando directamente 5 voltios. Pero esta todavía no ha recibido ningún voltaje. Yo podría reemplazar todas estas entradas, perdón, todas estas salidas lógicas por LEDs, pero tendría que protegerlas con una resistencia de unos 200, 220 ohmios, porque están recibiendo 5 voltios y con 5 voltios un LED se quema. Aquí tengo esta con señal porque como tengo un pulsador, en este momento no está pasando corriente a la entrada del reloj. Bueno, vamos a observar qué hace un circuito flip-flop tipo D. Él está recibiendo 5 voltios por acá, pero no pasan hasta el otro lado hasta que no le entre corriente por el reloj. Cuando yo oprimo el pulsador, esta señal de 5 voltios va a pasar para el siguiente, como pasó ahí. ¿Qué pasa si le vuelvo a dar el push? Que esta señal se va a transmitir a la siguiente etapa. Y se transmite a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Fíjense que aquí lo estoy apagando porque la señal se sigue transmitiendo. Está diciendo que por aquí hay 0 voltios. Pues la transmite cada vez que le entra un pulso por el reloj. Desde que está apagada, esta señal se va a transmitir al siguiente paso con el siguiente pulso y así. Si le sigo dando push, no pasa nada, porque ya no hay más flip-flop. Pero si vuelvo a encender aquí, entonces esta que está encendida vuelve a empezar a caminar otra vez. Es la función de una de las tantas aplicaciones que tiene un integrado flip-flop tipo D. Bueno, en este otro circuito que tengo aquí más abajo, tengo exactamente el mismo de arriba, pero no le voy a dar pulsador, sino que le tengo un generador de señal, como ven acá. Hagámoslo más grandecito para que lo puedan ver bien inicialmente. Aquí hay un generador de señal. Quiere decir que cuando yo cierre este switch, pues va a empezar a transmitir al reloj pulsos. Sí, no, sí, no, sí, no. 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, en fin. Entonces, vamos a analizar qué tengo yo en este segundo circuito. Fíjense que ya no tengo entrada de señal acá, sino que tengo nada más el pulso del reloj. Lo voy a cerrar y la diferencia es que tengo un feedback con una inversora. ¿Qué pasa? Que si aquí hay un 1, al invertirlo, aquí hay un 0. Y cuando aquí haya un 0, al invertirlo, aquí va a haber un 1. Entonces este 0 se lo va a transmitir a este, y a este, y a este, y a este, cada vez que haya un pulso. Luego ese 0 llega acá, y si aquí hay 0, el inversor le manda la señal de que aquí haya un 1. Entonces ese 1 se transmite acá, y acá, y acá, 1. Cuando llegue 1 aquí, el inversor va a convertir esta en 0. Y miremos cómo va a ir caminando la señal de apagado, cómo va caminando la señal de encendido. Cuando aquí haya 1, aquí hay 0. Y esa es la señal que camina. Cuando aquí llega el 0, aquí llega 1 por el inversor. Simplemente un circuito retroalimentador.
Paramos para que no siga caminando más. Y otra aplicación que tiene este circuito tipo de, pues, lo que llaman una memoria, en este caso sería una memoria de 4 bits. Entonces, aquí tenemos, yo le voy a quitar corriente a todas las entradas, tendríamos 0, 0, 0, 0. Entonces, aquí debería estar todo apagado, pero aunque aquí estén 0, ellas no se actualizan hasta que yo diga, pucha. Cuando le entre al reloj, fíjense que aquí tengo el mismo circuito integrado, pero lo tengo girado 90 grados. ¿Se dan cuenta? Es este mismo, pero lo giré 90 grados. Entonces, por acá está entrando el reloj. Esta es la entrada, esta es una salida y este es el complemento de la salida, o sea, la negación. Es el mismo circuito. Entonces, recuerden que en sistema binario, si yo escribo 0, 0, 0, 1, aquí tengo arriba el 0, 0, 0, 1, pero abajo no se ha actualizado. Ahí lo actualicé. Vamos a escribir, por ejemplo, 0, 1, 1, 0. ¿Qué número sería ese? Es el 0, 1, 1, 0. Entonces, el 1, 0, 0 ya sabemos que es el 4. Lo vimos en el video pasado. El 1, 0, 1 sería el 5 y el 1, 1, 0 sería el 6. Pero en este momento lo estamos viendo binario arriba, pero en la salida todavía no se ha actualizado. Cuando yo le push, se actualiza. 0, 1, 1, 0, tal como está arriba. Si pusiera todos en 1, miren que abajo no pasa nada, conserva en la memoria el último pulso, lo que recibe en el último pulso, y no se actualiza sino hasta que recibe una señal en la entrada del reloj. Entonces así tendríamos una memoria de 4 bits. El 1, 0, 0 sería un 8 en sistema binario. 8 en decimal es lo mismo que 1, 0, 0, 0 en sistema binario. Lo actualizo y queda 1, 0, 0, 0. Bueno, esto es todo por ahora con respecto al circuito flip-flop tipo D. Tiene muchas más aplicaciones, pero ya vamos entendiendo qué hace la función reloj. La función reloj actualiza las entradas. Lo mismo que pasa acá. La función reloj actualiza las entradas. Entonces aquí hay un 0, lo pasa para acá, y si aquí hay un 1, lo pasa para acá. Y así sucesivamente. Nos vemos entonces en el próximo.